teníamos a la mañana las materias tradicionales, a la tarde todo en inglés, y nos conocíamos todos. Y después la vida, bueno, nos fue llevando cada uno por su lado, siempre acá falta los dos, pero recién el año pasado que empezamos con el foro de escritores, nos dimos cuenta que los dos escribíamos. Y bueno, este año la Ceci me dice, che, nadie más va a presentar, obvio, bueno. Así que me puse a leer Yarará y me encontré con una escritura muy linda, muy original, copada, con un hilo que yo le decía a él, que va atravesando puntos muy en común, como la religión, la familia y la adolescencia, ese momento del despertar de la madurez que me gusta mucho, que como él lo presenta en sus cuentos, cuando uno está, digamos, definiendo esa personalidad y que ciertas anécdotas o momentos muy chiquitos de la rutina te llevan a después de la persona que te vas a convertir en adulto. La verdad que es una selección de cuentos que me encantó, me sorprendió muy gratamente y bueno, me hace preguntas, ¿no? Porque uno dice, wow, alguien como él puede escribir sobre esto y te va llevando a decir, che, ¿por qué se le habrá ocurrido? ¿O por qué lo habrá llevado a tocar este tema de esta manera? Y bueno, una de las cosas que más me sorprendió es el manejo digamos, de la religión, que tan marcada la tenemos todos desde niños, o la mayoría de nosotros, y creo que en su caso también. Y bueno, lo que me lleva a preguntarle a Feli, ¿por qué Yarará es primero el cuento que define el título de esta selección y que es uno de los cuentos más sorprendentes, ¿no? ¿Por qué Yarará fue el cuento que vos elegiste? Bueno, hola a todos, gracias por venir. De nuevo, algunos ya repitiendo esta tortuosa experiencia. Y bueno, gracias a Babel por este espacio de compañía. Y bueno, respondo la pregunta de... Ya justo había una señora que me preguntó hace un rato lo mismo. Me estaba haciendo una especie de entrevista y me preguntaba sobre el nombre del libro. Bueno, el nombre del libro es el nombre de un cuento, es el primer cuento, y el cuento Yarará es como la génesis de la serie de estos cuentos. Yo estaba haciendo taller literario con Pablo Natale en Córdoba y el cuento Yarará lo escribí en ese contexto. Yo venía escribiendo de cualquier cosa y de repente me di cuenta que dentro de la experiencia religiosa, evangélica que yo había vivido, tenía una cantera increíble de material para explotar. Y bueno, y ahí salió el cuento que es sobre un niño que va a un campamento evangélico por primera vez y aparece una Yarará dentro de una aventura que tienen y matan a la Yarará y la cuelgan en una rama. Entonces, después hay como una metáfora que la Yarará es el diablo porque hay un pastor que habla sobre la víbora. Y bueno, me gustó el nombre y también vivimos en Córdoba y la Yarará es una cosa muy telúrica de acá, así que bueno, tiene todo ese significado, pero bueno, es más que nada es el génesis de toda esta literatura evangélica, como llamarlo, religiosa, no sé, un género nuevo, por inventar, ¿no? Pero vos, digamos, al escribir te dabas cuenta que había un punto común en todo, que era como que la religión era lo que hablaba toda tu escritura, digamos, o la fuiste descubriendo después. No, lo que pasa es que cuando empezás a escribir, empezás a buscar temáticas y te das cuenta que decís, bueno, quiero escribir un cuento sobre unos mineros. Y no sabes nada sobre mineros. Entonces te pones a leer sobre los mineros y se nota cuando una persona, bueno, hay gente que no lo hace muy bien, investiga sobre un tema y escribe sobre eso. A mí no me sale. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de lo que yo sé. Y bueno, y hay todo un lenguaje, y todas unas prácticas, y todo un mundillo muy diverso, y para mí muy divertido, o sea... Eso está bueno, ¿cómo tomaste la diversión también? Porque no es fácil hablar de religión así tan abiertamente y con notas cómicas en algunos casos. Lo que pasa es que es lindo burlarse de las cosas, hay que decirlo, es lo más divertido. Entonces,
es como un autobullying. Yo me puedo burlar de lo que soy, o sea, soy una persona que viene del mundo religioso, entonces me permití... Conociéndolo así, claro. Y bueno, y además me gusta hacer bullying en general. Y... No sé si se puede. ¿No puedo decir una cámara? No, me gusta hacer reír, perdón. Bien, me gusta hacer reír. Morda. Y creo que lo mejor es reírse de mí. O sea, Sí, claro. Lo más aceptado socialmente también, de alguna forma. Bueno, ¿y tenés dentro de esta selección algún cuento preferido de muchos chicos? Uno que digas, che, no, bueno, este es una creación mía y... Porque también al escribir uno se va como haciendo de una cosa preferida y después cuando lo lees y mira lo que pude yo sacar afuera y crear, que fue bueno también desde la perspectiva. A mí el que más me hace reír es Yaragá, digamos. Claro. Me parece que la voz del niño, la primera persona del niño es como que me resulta muy, muy divertido porque hay como una inocencia ahí que... O sea, hay un par de cuentos, los cuentos que están escritos en la primera persona del niño son los que más me gustan. Sí, porque tienen una frescura particular, me parece que es lo que yo decía, que por ahí uno va definiendo su personalidad y que hay un hecho así como muy intrascendente, pero que lo define para toda la vida. Eso me pareció que es lo que vos querías como decir. Y también lo veo que también nos gusta en la mayoría o en algunos de los más especiales, el tema es el del niño joven o preadolescente, que también está bueno, ¿no? Eso es muy bien. Sí. Sí, lo que pasa es que hay también una cuestión ahí que se pone un poco una cuando sos un niño, cuando vas a la iglesia y te crees que la iglesia es la normalidad, digamos. Claro. Cuando empezás a descubrir el mundo, te das cuenta, eso contrasta mucho con tu identidad, entonces ahí se genera una tensión que, bueno, creo que ahí en el libro se retrata bastante bien. Bueno, si les parece, yo les voy a leer un pedacito de uno de los cuentos que más me sorprendió, la verdad que me gustaron todos. Pero bueno, ahí conociendo un poco para los que no lo hayan leído todavía. Este se llama Durex. Me llamo Mariana, tengo 11. Me obsesiona la buena caligrafía, el apocalipsis y la terminación de mi nombre. Mi mamá se fue a quejar con la directora por las burlas que me hacen, yo no quería, pero fue igual. Después de eso la señora nos explicó en el curso qué era el bullying y por suerte no habló de mi caso. Los primeros días, como siempre, me dejaron tranquilo, pero después de un tiempo todo volvió a la normalidad y cambian las burlas. Mariano, agárrame con la mano, Mariano, cara de ano, y el peor, Mariano, al que se me murió la enana. Mi papá me aconsejó que me haga llamar por mi segundo nombre, Jonás. Me pueden decir Jonás, al que le dieron por acá. Capaz le lleva un tiempo a darse cuenta. Igual Jonás no me gusta, me lo pusieron porque es bíblico. Mis papás van a la iglesia evangélica todos los domingos. Vamos. Mi mamá nos lleva, si fuera por nosotros nos quedaríamos a ver los partidos. Papá y yo somos independientes, mamá dice que no es de nada, que hincha por la selección. Un domingo fuimos con papá del Independiente a Rosario Central. A la salida papá me compró una vestida de rojo que tenía un diablito. Mamá se enojó muchísimo por eso y porque faltamos a la iglesia. No me deja usarla, pero yo igual me la pongo debajo de otra remera que me regalaron en un campamento que dice Cristo ama a los niños. Todo en imprenta minúscula y está él agarrado de la mano de otros niños en una ronda arriba del planeta Tierra y hay de todo. Chinos, negritos y otros pibes con túnicas. A mí el diablo no me da mucho miedo, que digamos. Lo que sí me da miedo es el apocalipsis. Cuando el pastor nos dice, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo tanto, o como anuncia el profeta en el libro de Apocalipsis, a mí me corre un frío por la espalda y cierro los ojos bien fuerte. Dice el pastor que hay que estar preparados porque en cualquier momento vuelve Cristo y nos lleva a todos con él, que hay que estar atentos a las señales, que cuando Jesús vuelva con poder, se va a llevar a todos sus hijos y los pecadores se van a quedar acá en la tierra a reinarlo. A ese momento le llaman el arrebatamiento. En la escuela, arrebatar significa cuando alguien te mete una piña sin aviso, como el Kevin al alumno de sexto C. El otro día en la clase de gimnasia lo arrebató y el pobre cayó de cara contra el patio de cemento. Tuvieron que llamar a la ambulancia porque no paraba de sangrarle la nariz.
Al Kevin lo echaron de la escuela el otro día. Mamá dice que eso le pasa por Negrito Villero, que por suerte nosotros somos gente bien y tuvimos la suerte de conocer al Señor que nos libra del mal y de la mediocridad. Bueno, este es un pedacito de este cuento Durex que es muy copado, que me encantó. Así se lo quería compartir. Quiero aclarar que mi madre no decía eso. No, por favor. Sabemos que funciona. Ficción. No te preocupes. Te hago una pregunta. Si Sí, puedo. esa es la idea, que empecemos si quieren a preguntarle a Feli. Todos los cuentos, vos me habías comentado, Felipe, que el libro Yarara consta de 9 cuentos. Ahora, yo te pregunto, ¿la temática de esos cuentos es la misma? Todos hablan sobre la religión. Mariano, que es un personaje, un niño que vos elegiste, ¿está presente en todos los cuentos? ¿O cada cuento tiene una temática distinta? Saltás de la religión a otra temática. No sé, tengo esa duda. No, Mariano es un personaje de uno de los cuentos. Cada cuento tiene una trama diferente y personajes diferentes. Hay dos personajes que se meten de un cuento a otro. No se lo voy a decir, lo tienen que descubrir ustedes mismos si lo leen de corrido. Que lo descubre tiene un premio, un calzoncillo de casa Quito. No lo quiero. Unisex. A por él. A por él. Una motivación para poderse leer. Claro. No, dicho sea de paso, voy a contar una anécdota porque yo nunca gané nada, nunca gané una rifa. Y cuando era chico, en la escuela bilingüe, habían hecho una rifa y cada padre donaba algo. Y yo me gané un calzoncillo con mi padre. La única vez que... bueno, no, y la mayoría de los cuentos son cuentos basados en algún tipo de religión, menos el último que trata sobre un ingeniero. Entonces ahí hay como una revancha hacia la... ¿Sobre qué, perdón? Sobre un ingeniero. Ah, un ingeniero. Ingeniero escritor. Creo que sale de un cuento de Juan Forn que habla sobre unos... había un género literario en Rusia que eran tipos que hablan sobre obras hídricas, ¿no? Y en uno de los tomos de los viernes Juan Forn habla sobre eso y ahí salió la idea del último cuento de los ravioles. Ajá, y otra pregunta, ¿se puede? Sí. Por supuesto. Vos, Felipe, hiciste participar a una persona que está presente acá y vos le preguntaste cómo denominarías vos el género en el cual yo escribo. Yo te pregunté ciencia ficción, qué es lo que te gusta hacer. Entonces vos respondiste, vos te respondieron y vos saltaste, hago cuentos realistas. El cuento esto de la religión que se basa mucho, veo, son cuentos realistas para vos. La religión, Sí. no sé si me explico, no sé si te estoy confundiendo, te pido perdón. No. Sí, el género son cuentos realistas. No sé si entra en otro género, es literatura, o sea, es un género de cuentos muy común, me parece. A mí no hay nada... me encantaría meter un género que sea de literatura evangélica, pero capaz que Sí, es no. como, exacto, sí, es como una literatura evangélica, en este caso, podría haber sido otra, Sí. está todo bien. Sí, igual hay otras religiones, hay Claro, no es solo la hay otras temáticas. No es solo la religión. Hay que leerlo. Claro, sí. Mínimo. Hay que leerlo. Sí. Che, Feli, la producción, o sea, el humor dentro de la producción literaria, por fuera de cuando uno tiene naturalizado el humor en lo cotidiano, o sea que está eso en el día a día,
por lo poco que te conozco, cómo cuando entra en procedimiento el humor al texto, a la producción literaria, ¿cómo trabajaste eso? ¿O te resultó fácil o te encontraste con algún obstáculo? A mí lo que me pasa es que yo siempre me doy cuenta de los chistes cuando es tarde, digamos, ¿no? O sea, siempre digo, debí decir tal cosa y me acuerdo del chiste 2 o 3 días después. Entonces, para mí la necesidad era poder pensarlo el humor y macerarlo de alguna forma en literatura. Me pasa constantemente que me tengo que ir frenando un poquito, porque si no es como que el texto pierde un poquito de... O sea, no puedo hacer un chiste atrás de otro, lo cual a mí me encantaría, pero no puedo. Entonces, el recurso del humor me ayuda a escribir, pero al mismo tiempo es algo que tengo que ir controlando. Y ese control del humor me va haciendo poder ir contando otras historias paralelas de un cuento, ¿no? Y también condujo a la posibilidad de escribir algunos cuentos que son más bien dramáticos, ¿no? No son tan humorísticos, como que van degradé, me parece, el libro. Sí, final. Tenía todos los matices, digamos. Sí, también. ¿Responde eso a su pregunta, señorita? Por supuesto que sí, siempre. Pero hay un componente casi de stand-up. No, en serio, ese humor, esa ironía, que a veces es un poquito de sarcasmo, es un poquito más, que ironía muerde un poquito más, que me da, y por lo menos me reí muchísimo cuando me reí, y me da ese humor de stand-up terrible, que el stand-upero en general habla de sí mismo, claro, y habla de su entorno y de lo que conoce, y eso, hay cuentos que son dignos de leerlos al micrófono y hacer tienen ese tipo, como decimos, te tenés que frenar para no seguir metiendo chistes. Claro. Pero lo que está es excepcional, es muy divertido y el que lee, o el que escucha el internet, está esperando el próximo. Claro. Esperamos lo que viene. Y ahora, porque sí, me dijo esto hasta acá y hay 3 párrafos. Y todavía me falta más de medio cuento. Está bueno. Tiene esa cosa de teatralidad. Que es muy interesante, por lo menos a mí me resultó desde ese lugar también muy interesante, no solo como literatura, sino como algo dramatizable, algo decible, contable en un escenario. Por ahí está pensado de Ya sabes cuál es tu futuro. si no hace plata para los Broly, vamos, sí. Ella quería preguntar. Sí, ¿es el primer libro? Sí. Bien, y ya, ¿cómo te ves? ¿Ya tenés ganas de seguir? No, creo que voy a cerrar la carta. La producción, todo, las preguntas que tenés. Yo con esto ya me satisfecho. Bien, cumpliste entonces lo que dice el hijo, pero un árbol escribió. Estamos en proceso de una novela. Una esta de ironía, me mintió, ¿verdad? No, sí, obvio que una vez que publicas, es como que siempre querés ver algo más. Lo que hablaba con Dani hace un ratito es eso de que uno, cuando llegas a publicar un libro, no sé si le pasa a todo el mundo que ha publicado, llega un momento que el libro empezás como a desconocerlo un poquito. ¿Sí? Yo me leo a veces y digo, no te encontrás, o quizás si vas escribiendo otras cosas por ahí, te empezás a desconocer a vos mismo en tu propia literatura y está bueno publicar para ir, digamos, sacando cosas, cerrando, porque si no te lo pasas corrigiendo y Eso quiero preguntar, ¿cómo es la cuestión de la corrección? Claro. Es todo un tema. Sí. Bueno, fue largo, para mí fue bastante largo, porque yo empecé a escribir este cuento hace como 6, 7 años atrás. Tenía compilado y en un momento decidí, guarda la cámara y se cae. Ahí estamos. Domine, por favor. Era un accidente. No, es parte de... Está todo armado esto para que pueda escribir, claro, no va. Para romper el... Claro. La escena de un cuento. ¿En qué estaba?
Claro, No, vas a mí me pasa que yo corrijo mucho y cada vez que hago un cuento lo corrijo y a veces hasta le cambio la trama, el final y el desenlace y todo. Entonces, llega un momento que sí, tenés que publicar, para mí, si podés publicar, no siempre, no es tan fácil, no estar de la mano de cualquiera, pero sí está bueno decir, bueno, está cerrado para no toquetearlo más, aunque sea, no siempre publicar en papel, pero por lo menos agarrar un PDF o un ebook o lo que sea para ir cerrando, porque si no te lo pasas. Por ejemplo. Y como acá dice mi compañera Carmen, sí, estoy escribiendo una novela. Empecé a escribir una novela, un poco abandonada, pero la idea es sí, pasar a ese género que es todo otro desafío. Y respecto, vos hablaste que porque habías asistido en algún momento a un taller, ¿sí? ¿Qué función, qué valor tiene un taller en tu proceso de escritura o en un proceso de escritura? Para mí fue clave y fundamental. Primero que nada porque cuando yo empecé a escribir, hay un momento en que empezás a tomarte en serio la escritura, y realmente es cuando te empiezan a leer otras personas que no son tus amigos, tus parientes, digamos. Y el taller lo que hace es ordenarte primero el hábito de la escritura. A mí, en mi caso, ¿no? Me generó eso. Porque tenés que escribir cada cantidad de tiempo, una cantidad de palabras, y tenés que hacerlo, entonces te obliga, te ordena. Y te mete un poquito de presión, lo cual a mí me funciona, digamos. Y después ese taller se convirtió en el mismo grupo, tuvimos como 2 o 3 años juntos y se convirtió en una clínica. Y ahí está bueno porque pasas del hábito de la escritura a empezar a trabajar sobre tu propia escritura, y ahí ya empezás a corregir y ahí empezás a no sé si ponerlo más en serio, pero sí a darle más forma a los cuentos y esas cosas. Así que para mí fue clave, fue muy importante y siempre lo recomiendo, digamos. ¿Qué pensás de escritura y lectura? Bueno, ahí en el taller, una cosa interesante es el taller también funciona como un taller de lectura también, porque de repente empezás a rodear de gente que también escribe y también lee, entonces hay una recirculación de textos, de libros. Che, mirá, lea fulano porque, y eso para mí es clave, ¿no? Como también son clave para mí los clubes de lectura. De hecho, de paso funciona acá un club de lectura que elige la Ceci. Con Avi. Y Avi. Para mí es fundamental ese círculo. Y recién hablamos con Gianni, me preguntaba si estaba escribiendo, yo digo no, y yo le pregunto si está leyendo y me dice que tampoco, o sea, no, perder el hábito de la lectura y la escritura están totalmente interconectados. O sea, si uno se cae, el otro también, directamente. El tema de la disciplina, ¿no? Como escritor y como lector, que es lo que dice Feli del taller, ¿no? Y eso está bueno que vos te hayas largado, por ejemplo, digamos, a publicarte, porque es como un puntal para decir, bueno, sigo. Hay como que obligarse a escribir y se disciplina que uno la pierde cuando ya no vas más a un taller, que tiene que moverse y autoimponerse en ese tiempo que decimos que no se tiene muchas veces. O que uno no lo busca el tiempo también. Sí, yo no creo que no haya tiempo para leer. Claro. En el caso nuestro de escribir, uno también, claro, sí. Es así. Ayer en la charla que dio Sergio Sí. sobre Borges, él decía que Borges decía, yo no soy un escritor, prefiero que crean o que me vean como un lector. Claro. Que me parece que es muy importante, ¿no? Y bueno, sí, es lo que vos decías, no pueden existir una cosa así, no hay escrituras y no hay lecturas. Exacto. Yo lo que quería decir es, a veces como los libros, en el caso del libro de Felipe, uno a veces puede verlo de distintos lados. El stand-up es
A mí me impresionó el conocimiento que tiene él de las sectas religiosas. Y le había dicho que le iba a preguntar sobre las Esta es una pregunta religiosas. preparada. Bueno, los tiros libres preparados, ya lo ensayamos. Porque me llamó la atención, o sea, me hizo vivir mucho de lo que uno ve a veces, porque está en otra religión, de afuera, estas religiones. Felipe lo ha vivido, lo confiesa en un libro, y con todos estos acontecimientos internacionales en los cuales las iglesias evangélicas están viviendo un rol bastante importante, le iba a decir, bueno, le pedí a Felipe que diga qué piensa él de lo que está pasando en Falda con este tipo de religiones, o qué conoce él, si investigó, él lo vivió, digamos, pero vos hablas de distintas religiones, no le llamamos sectas. Pero bueno, creo que lo original de este libro es que a mí, además de divertirme un poco, me originó esta pregunta. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo para responder la pregunta. No, bueno, es que hay una cosa interesante respecto al tema de religión y secta, que a mí me pasó cuando yo iba a la iglesia de chiquito, que es como que lo nuestro era una religión. Y después estaban las sectas, ¿no? Una cosa de... Católico de igual. Y claro, y es como que cuando te pones a ver, la mayoría, o sea, para mí ahora son todas sectas, o sea, es lo mismo, o sea, cada uno se basa en... Hay una cuestión con el sentirse especial, ¿no? Como esta cuestión de ser el pueblo elegido, ¿no? Y yo soy... Y eso, todo este proceso de la formación profesional, llega un momento que te cae el balazo de agua fría cuando te das cuenta que sos un gil más de todo, del montón, digamos, no sos especial por una parte de una religión. Y después, bueno, hay una cuestión con el fenómeno de las iglesias evangélicas hoy, que es lo que charlamos un poco el otro día. Cuando yo era chico, ser evangélico era algo medio raro, ¿no? No había muchas iglesias en la Falda, había tres o cuatro iglesias. Y hoy es bastante común, digamos, o sea, cambió un poco el paradigma. Tanto así que ya, digamos, hay representantes evangélicos en la política, pero bueno, está bueno dentro de todo porque hay, vamos a ser políticamente correctos, hay como más diversidad, pero bueno, hay una proliferación importante en los últimos 20 años de iglesia evangélica. Lo que pasa es que también hay que ver que en la iglesia en la que yo me crié era una iglesia mucho más conservadora, ¿no? Y sí era mucho más cerrada y era un lugar como más de pertenencia. Hoy en día se abren iglesias en todos lados y es como que creo yo que está bueno eso, que se ablandó mucho la cuestión de la figura, de como que ¿no? del pastor, que es una persona. Hoy en día cualquier persona que quiere fundar una religión lo puede fundar y abren acá y otra allá. Esa me parece la parte positiva. Hay que ver con todo el mundo. No sé si esa era tu pregunta o querías ahondar más. Decirle que sí, Juan. Y que sea más incisivo. ¿Y tu familia cómo lo Ya. hay que meter dedito, ¿viste? Ya. Porque cuando arranca, en algún momento escribe sobre sí. Yo puedo contar una anécdota. Cuando tuvimos Muy mala. cuando sí, soy mala. Pero estaba tu mamá. Cuando la mención. Cuando ganó la mención. Recuerdo, y te dijo, bajito, yo estaba cerca. Menos mal que no vino tu papá. No me acordaba. Bueno, les cuento, por ahí la gente no sabe el contexto. Mi papá es pastor evangélico, entonces ahí tengo una cuestión, porque creo que a todos los escritores les pasa que bueno, escribimos un seudónimo porque a veces no... Claro, exacto, sí. Es liberador el seudónimo porque vos podés escribir lo que quieras y llega un momento en que decís, bueno, yo estaba escribiendo un cuento y decía,
ahí esto no lo puedo poner, porque si lo lee mi viejo y le condiciona bastante, llega un momento que tenés que decir, bueno, que se vaya todo al carajo y chao, y me parece que pasa, es un momento liberador. Y me pasó con Yarara, que es el primer cuento que habla sobre la religión, donde yo me sentí literalmente liberado, decir, bueno, puedo decir, puedo escribir lo que sea, ¿no? Y no importa quién lo lea. A mi viejo le regalé el libro cuando se enfermó de COVID y dije, listo, es ahora. Chao, se lo encajé. Lo tuvo que leer, no le quedó. No te podías acercar, no te podías bajar. No, chao. Y bueno, no, sí, qué sé yo. Creo que también está bueno porque esto de aprender a reírse de uno mismo y de que dentro de lo que somos hay un montón de contradicciones y hay que aprender a vivir con ellas. Pero no generar ningún problema, no me han desheredado. Aparte lo importante está asegurado. Ya que lo de la, esto que estás con la novela, ya que es un secreto a voces, te pregunto si si vas a salir de lo que estuviste, de las temáticas o de los formatos en los que estuviste escribiendo los cuentos, más allá del género, o sea, bueno, ¿cómo va eso? Si estás en profundizar este camino de los cuentos o... No, todo lo contrario. Bien. No, la novela trata de vamos a spoilear. No, o sea, no te pido eso, sino... Tres personajes que son tres personas adultas que se crían juntos en una iglesia evangélica y es lo que sucede después, ¿no? Después de salir de la... En realidad hay uno que sale y uno que se queda y se convierte en un televangelista, que me parece una figura fascinante. Y hay un personaje que es un personaje real, que no sé si lo conocen, que es Billy Graham. Sí. Muchos lo conocen ahora porque salió en la serie The Crown, la va a visitar a la reina de Inglaterra.